Vale, muy buenas, Aitana, Fernando. Pues Lo mira, primero, ¿qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis con este Yankee tan peculiar? bien, bien, bien. La verdad es que retomando un poco la vida en todos sus ámbitos, ¿no? Poco a poco, encontrándote con todo el ritmo y con un ruido diferente. Yo creo que está siendo un poquito más calmo ahora, no sé, noto Madrid calmada, más calmada, no sé, es extraño. A ver qué nos encontramos cuando se empiece la actividad ya otra vez a tope. Yo estoy, bueno, esta es mi primera experiencia, un junket así es la primera vez en mi vida que lo hago. He tenido que echar a todo el mundo de casa para que no me anden cruzando por delante y bueno, pues esta es nuestra segunda entrevista del día, o sea que aprendiendo sobre la marcha cómo hacer esto. Antes tuve la oportunidad de hablar con Irene acerca de un poco del germen del proyecto, cómo le ha costado poder estrenar. Es una película que lleva arrastrando casi 10 años. No sé en qué punto entrasteis vosotros en el proyecto, si ya lo conocéis de largo, si entrasteis en esta última fase. En la última fase, yo entré, vamos, casi me colé al final, porque la productora de allí, los productores de Nueva York, ya tenían un actor elegido. Lo que pasa es que parece ser que Irene necesitaba a alguien un poquito. Creo que el actor que le habían puesto era un poco para ella demasiado televisivo, ¿no? Le faltaba un poquito como de pozo, a lo mejor teatral, ¿no? De que el personaje tuviera un poco más de carne. Entonces me pidió hacer un casting y parece ser que lo hizo bastante bien. Y decidieron cambiar al actor en el último momento. Y Aitana también, bueno, cuenta tú. Pues yo entré por Fer, realmente, porque él ya estaba en el proyecto y me contó la historia y que había un personaje pequeño, porque lo mío es una colaboración, y que si me apetecía, pues que la producción e Irene, la directora, pues estarían encantados. Entonces, bueno, conocí a Irene y cuando leí la historia, pues me pareció muy valiente, muy honesta y que abordaba de una manera muy original y una historia, por un lado, muy personal, ¿no? De ese padre y esa hija, ese encuentro de dos mundos tan distintos que apenas se conocen cuando inician este viaje, en una cultura tan distinta, en un mundo tan lejano. Y por otro lado, esa parte ya más bueno, de cómo el mundo capitalista, a través bueno, un poco la explotación de los países menos desarrollados, dónde está ese límite ético entre obtener un gran beneficio de un producto, pero con tan poco coste que al final ese coste acaba convirtiéndose en un coste enorme para la gente que trabaja ¿no? Clavando esos zapatos y trabajando con sus manos, ¿no? Entonces, me gustaba mucho esa mezcla de ese mundo personal e íntimo, esa historia más pequeña, eso, más personal, con toda esa otra parte que abordaba, ¿no? Luego, en esa otra parte que aborda todo lo que es el contexto de la película, me parece muy interesante eh, ese cambio de perspectiva, esa mirada, es decir, es difícil que nos imaginemos a un español sufriendo esos prejuicios y que lo tachen de terrorista o que sufra lo que sufre el personaje, el tuyo, Fernando, en la peli. Entonces, me parece muy interesante cómo se da la vuelta a ese concepto y sobre todo teniendo en cuenta cómo está funcionando hoy en día el mundo, las noticias que hemos visto en las últimas semanas con el tema de Estados Unidos y demás, que al final muchas veces es cuestión simplemente de la mirada que aportemos. Sí, es cierto, ¿no? Digamos que tampoco físicamente no doy ese tipo de, de alguien que puede sufrir un prejuicio, pero sí que es verdad que de alguna manera el hecho de estar en el sitio equivocado con la gente equivocada te puede llevar a sufrir una experiencia de ese tipo, ¿no? De lo que plantea Irene. Y después también yo creo que uno de los puntos de vista interesantes que plantea ella es la mirada de todos estos asuntos tan drásticos como son el capitalismo salvaje
y los prejuicios y el machismo, ¿no? Contados desde el punto de vista de una niña. Y cómo acercar, cómo sabe acercar de alguna manera. Yo pues una película que he visto con mi hija, que tiene 7 años, y quieras que no, pues el hecho de que esté llevado a través de una niña le permite entrar y conocer ciertos aspectos de la sociedad bastante negativos con, sin que le aburra primero y después los entiende de otra manera, ¿no? Los entiende a través también de cómo lo cuenta la niña de la película. Sí, quizá en ese sentido estamos ante una película muy accesible que, como decís, se mete en muchos fregados, se mete en muchos temas espinosos y duros, pero lo sabe contar de tal forma que eso, que hasta un niño pequeño puede, sin entender la complejidad obviamente, pero sí saber, vale, esto está bien, esto está mal, esto hay que tener cuidado con tales cosas. Claro, yo creo que la mirada de Irene, o sea, ese punto de vista que escoge para contar esta historia es precisamente uno de los valores más importantes de la película, ¿no? Eso, esa mirada a través de esa niña, ¿no? Y en contraste también cómo se encuentra a otra niña de su misma edad, pero de allí, de la India, que vive una realidad completamente distinta a la suya, una niña que por ser niña pues ya no va al colegio, que por ser niña, por ser mujer, a los 12 años ya está comprometida por sus padres a un matrimonio eh, eh, que sucederá en poquísimo tiempo. Entonces, claro, esa niña occidental que es Alex, la hija de Fernando en la película, descubre toda esa realidad y se queda absolutamente perpleja porque es algo que nuestros niños no están acostumbrados a ver ni a plantearse, ¿no? Y sin embargo es una realidad que viven millones de personas y millones de niñas también en el mundo, ¿no? Luego Y vuestros cómo, y personajes... cómo, Sí, no, dime. cómo también rescata la idea de cómo, dependiendo de dónde vivas, cuáles son los problemas reales y los problemas que te generas tú de una manera un poco, a lo mejor, llamémoslo, pija o innecesaria, ¿no? La niña empieza como una inadaptada que no le gusta el colegio y que vive con una comodidad alucinante y necesita de alguna manera arrastrarse por la basura de la India para darse cuenta de que en realidad no tiene la cabeza en su sitio, ¿no? O por lo menos no le están preocupando las cosas esenciales de la vida, sino tonterías. Luego me parece muy chulo que conocemos una parte de vuestra vida, de vuestros personajes, pero todos arrastráis una historia, hay un gran contexto detrás. El personaje de Fernando, el tuyo, sí se conoce un poco más, es un poco el que desencadena luego algunas de las acciones de la peli, pero sabemos que hay una historia en común que tenéis vosotros, la vida de Alexandra también tiene sus lagunas. Todo ese tipo de situaciones, de ese contexto que no se cuenta en la peli, pero que lo intuimos, ¿lo trabajasteis de alguna forma? ¿Es algo que ya estaba en el guión? ¿Hubo conversaciones con Irene para trabajar todo eso? Sí, estuvimos, de hecho, en el estudio de el marido de Aitana, conversando de todo esto. eh, y tuvimos que no solo concretar exactamente cuál es la historia de nuestros dos personajes, la historia pasada, para tener claro nosotros cuando nos viéramos exactamente qué es lo que nos había pasado, sino que de alguna manera estaba en el guión por un lado, pero por otro lado tuvimos que construirlo un poco para traérnoslo un poco a algo que nosotros identificásemos también como propio, ¿no? Y fue interesante, fue de repente pues pasar unas veladas con ellas dos portentos de la cultura como Aitana y como Irene, que muy apasionadas por todo y con una necesidad de profundizar y de los detalles muy concreta, ¿no? Y la verdad es que fue enriquecedor.
Claro, porque en mi caso, al ser un personaje tan pequeño que tiene 4 o 5 intervenciones, pero que sin embargo viene de una historia en el pasado con él, que no es necesario contarla porque la película está contando otra cosa, pero sí que era importante que en esas pocas apariciones quedara muy claro que entre el personaje de Fernando y el mío había un vínculo, además conflictivo, que arrastrábamos del pasado, una relación amorosa, también laboral, pero que no había ido del todo bien y que de repente en la vida del personaje Fernando ahora hay como una segunda oportunidad en todo, ¿no? Y la reaparición de esta mujer es también una segunda oportunidad a nivel laboral y no se sabe qué más puede ser, pero sin embargo esa maquinaria que ella representa, empresarial y económica, pues acaba llevándole a él a un terreno que no es el que desea. No, Fer, él desea pues tener una vida de hombre normal, poder tener una bonita relación con su hija, vivir de su trabajo, pero esa maquinaria acaba arrastrándolo y a comportarse a su vez como alguien que presiona y explota a los propios trabajadores con los que estaba en negocios, ¿no? En la India. Entonces, bueno, es complejo, se muestra poco de lo que te estamos contando porque la película tiene que ir hacia donde tiene que ir, pero nosotros toda esa información, por supuesto, la teníamos que trabajar y ese es el trabajo de los actores, inventarse esos Claro. mundos que no se reflejan directamente en la historia, pero que sí dejan su huella, ¿no? Y incluso yo creo que era importante también ese bagaje personal anterior entre los dos personajes porque la manera en la que ambos se comunican y la manera en que ella le comunica a mi personaje lo que sus jefes quieren de él, sin esa previa relación, yo creo que hubiera sido de otra manera, completamente diferente, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues se van de alguna manera poniendo capas de realidad y de veracidad y a esos a través del trabajo con la directora y con los compañeros y profundizar en la sangre y en la carne de los personajes. Lo apasionante. Pues nada más, muchísimas gracias, que haya mucha suerte con el estreno y bueno, y a ver si poquito a poco recuperamos esta nueva normalidad. Sí, sí, ojalá. La Esta verdad es que nueva estamos realidad, contentos de diría que yo, porque... Perdona, Fer. estamos contentos que sea estamos contentos que sea la primera película española, aunque es una coproducción, pero vamos, es española, que intenta devolver un poco la vida a las salas y es un honor poder formar parte de esa iniciativa de que la gente vuelva a hacer vida cultural. Eso, tío. Pues lo dicho, muchísima suerte y muchas gracias. Gracias a ti. Un Gracias. abrazo. Hasta luego. Venga, chao.